La verdad se destapa y estampida de ratas. El diablo viste corbata, pone en la mesa la plata. La revuelta se desata, mata el ego, mata el miedo. Emprende el vuelo, rasga el cielo. Llueve fuego, llueve hielo, es el fin. Siente cómo se derrite tu blin blin. Siente cómo se reúne nuestro mitin. Ey, puños en el alto, surcan el asfalto. La tierra se revuelve, busca un nuevo pacto. Exacto, ajá. Es el último acto, hay un grito salvaje, se derrumba el lenguaje, se agitan las banderas de mar a cordillera, música de las esferas que desploma la quimera. Carnaval, calavera, carnaval, calavera, carnaval, calavera, carnaval, calavera, carnaval, calavera, carnaval, carnaval. En este momento el sistema violento ya no tiene... Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a todos quienes estén viendo esta emisión, este programa ahora, y por supuesto también a las personas que van a ver esto en el futuro. En general, yo trato de no dar mi opinión, porque en el fondo acá las personas que importan son las y los invitados. Sin embargo, estamos en un momento político y social muy importante, y sentí la obligación de hacer una pequeña reflexión respecto a decir principalmente que la política importa. Hay una sensación, y que a mí me parece que tiene un fundamento y que es razonable, de esta idea de da lo mismo que salga, me tengo que levantar e ir a trabajar al otro día igual. Y eso, si bien es comprensible, es una de las razones por las cuales hemos llegado hasta acá, hemos llegado hasta donde estamos. La mitad del país no vota, y esta situación hoy nos tiene enfrentados a un problema histórico, porque esto no se trata de cambiar un presidente. Lo que está en juego ahora tiene que ver con una cuestión cultural mucho más profunda, tiene que ver con una cuestión histórica, tiene que ver con el reconocimiento que como sociedad le queremos asignar, entregar, hacer a las distintas formas de amar, a la naturaleza, a las mujeres y al trabajo. Hemos visto en estos días no solo al candidato de la ultraderecha y sus posiciones, sino a la gente que está con él. Y si una persona como este señor, que no voy a nombrar, que da justificaciones de todo tipo a la violencia sexual, que no le parece razonable que las mujeres puedan participar en política y cosas de ese tipo, llegó al Congreso, probablemente tenga que ver con que hemos dejado de participar, de involucrarnos en la política. Y la política nos cambia la vida. Las condiciones en las que me tengo que levantar a ir a trabajar mañana no van a ser las mismas si sale el candidato de la ultraderecha. Para las mujeres, para las disidencias sexuales, el planeta va a correr riesgo, y sobre todo, y también para las personas comunes y corrientes que trabajan todos los días. Por lo tanto, nos parece fundamental como programa tener una reflexión al respecto. Por supuesto que vamos a analizar los resultados electorales, pero los vamos a tratar de analizar en profundidad. No solamente las cifras, quién ganó y quién perdió, sino que cuáles son las cosas de fondo que están ocurriendo en este país, y cuáles son las cosas que están en juego hoy día para el futuro de las y los chilenos, de las niñas, los niños, etc. Bueno, rápidamente quiero agradecer a todas las personas que hacen posible este programa, al Mati, a Pablo, al Fabi, a la Connie, a la Tancia, a Andrés, porque este programa lo hacemos entre todas y todos, y si no fuera por ello, esto no sería posible. Hoy vamos a tener un programa, estamos muy contentos, muy orgullosos, muy satisfechos por poder poner a disposición de ustedes una reflexión con personas a las cuales le asignamos todo el valor que consideramos que tienen cosas muy importantes que decir,
y que por supuesto van a hacer una reflexión más allá de la agenda de los medios de comunicación tradicionales y los empresarios que los financian. Nos acompaña el día de hoy, en primer término, Luis Tillemann, que es historiador y es el editor general de la revista Rosa. Nos acompaña también Lorena Pizarro, que desde su activismo por los derechos humanos hoy nos enorgullece y nos alegra que haya podido llegar al Congreso. Nos acompaña también Claudia Pascual, que ha sido capaz de romper 50 años de exclusión del Partido Comunista en el Senado, lo que es una muy buena noticia. Y yo no sé, Pablo, si bueno, va a estar en algún momento también Gonzalo Winter, reelecto diputado, y también la Luna Fulegati, que desde la perspectiva feminista, como historiadora y académica, ahí está, tiene muchas cosas que decir. Después de esta larga introducción, les pido perdón por lo latero, pero estoy en verdad preocupado. Les doy la más cordial bienvenida a Saltar el Torniquete. Muchas gracias. Ya. Muchas gracias por la invitación. No, siempre gracias a ustedes por hacer este programa. Bueno, partamos de inmediato. Yo lo primero que les quiero pedir es una reflexión general. Yo no sé si le puse mucho color o no, pero me parece a mí que lo que está en juego hoy día es mucho más allá de una elección presidencial. Y a mí me gustaría principalmente que nos contaran cómo han visto, cómo queda configurado un poco el espacio político en Chile con la emergencia de republicanos, con la aparición de este grupo Parisi, con cómo le fue a Pro Dignidad, a la derecha, etcétera. Entonces, puede partir quien quiera, haciendo una reflexión general de un poco de qué nos está hablando los resultados de esta última elección. Siempre que uno dice puede partir quien quiera, mala idea. ¿Quieres partir, Claudia? Yo justo quería decir, porque parta otro, yo después lo sigo, pero ya mira, yo muy breve, para no tomarme el tiempo de los demás y de las demás. La primera reflexión que quiero comentar es que siento que los resultados de esta primera vuelta no son un camino indefectible a un cambio de eje, digamos, en términos de lo que la gente quiere. Venimos con Lorena saliendo de una campaña, la gente sigue esperando que haya protección, que haya consagración de los derechos sociales, que haya cambios en materia de mayor equidad en un modelo de desarrollo económico. Por supuesto que también quiere que haya combate a los temas que a todos y a todas, además, que no son propiedad, digamos, de la derecha, sino que son de todos y todas las inseguridades que tenemos en relación a poder saber que vamos a estar bien en nuestros hogares, cómo enfrentamos la delincuencia, etc. Yo creo entonces, por lo mismo, que no hay una corrida de eje hacia la derecha. Lo que yo creo que ha sucedido en esta primera elección, y esa es mi hipótesis, por supuesto sumamente discutible, ustedes pueden hacerla peor si quieren, es que el voto voluntario no ha logrado fidelizar segmentos de población en las últimas elecciones. Y por lo tanto, lo que se expresó en la votación del 25 de octubre del 2020, en la votación de las municipales y de convencionales en mayo de este año 2021, son votantes que, por supuesto, sabemos muchísimos que hemos votado en estas 3 o 4 últimas elecciones. Sin embargo, hay un segmento de población flotante que participó, parece que en 25 de octubre, y no necesariamente participó en esta primera vuelta. Entonces, digo esto porque eso implica que efectivamente tú tienes que tener estrategias de reencantamiento para gente que no se sintió convocada a esta primera vuelta y que quiere seguir transformando nuestro país en pos de la justicia social, ¿no? Entonces esa es una primera reflexión que yo por lo menos me quedo de estos resultados. Y una segunda reflexión que quiero comentar es que la facilidad con que los distintos actores de la derecha, que durante tanto tiempo trataron de vestirse de democráticos, de liberales, de que están entendiendo los cambios culturales de nuestro país, etcétera, etcétera, la facilidad para que todos aquellos se doblegaran frente al candidato de extrema derecha,
y a un programa que es pavoroso. A mí no me queda más que pensar, que siempre lo pensaba por lo demás, pero que creo que lo ratifica, es que nunca han dejado de tener las posiciones más duras dentro de la derecha y por lo tanto que lo que hace un tiempito atrás les podía parecer como más complicado, políticamente más incorrecto, hoy día se desnudan y se quitan las caretas y lo defienden a trochimoche, como se diría, ¿no? Entonces creo que eso también hay en este escenario. Me quedo ahí para que los demás y las demás compañeras puedan hacer comentarios. Muchas gracias Claudia. Bueno, saludar a todas las personas que están mirando, están mandando sus saludos y seguimos con el Lucho. ¿Qué opina, señor? Hola, aprovechar de saludar a Lorena, Claudia, a la Luna. Hola, Luna. A ver, yo creo que estamos en la parte final de un ciclo que estaba tratando de redactar algo hace un rato, pero creo que va por ahí. Creo que estamos en la parte final de un ciclo corto, coyuntural, que creo que parte importante del estado de ánimo. A mí me gustaría hablar como de que hay una especie de como una especie como de una desilusión muy fuerte después del domingo en harta militancia a la izquierda y una especie de como salir como con euforia a responder, pero no sin mucho orden. Yo creo que tiene que ver con una forma en la cual se interpretó la revuelta el 2019, que fue en una clave muy ilusoria, decir, de mucha ilusión de que todo era posible. Eh, yo creo que muy marcada además por la sorpresa que tuvo, que mostró la derecha, que yo creo que se resume en el audio de Cecilia Morel. Yo creo que casi todo lo que ha hecho la derecha en los últimos 3 años se resume en ese audio de Cecilia Morel. De la sorpresa, no entender qué pasa, no saber cómo responder, y eso creo que creó la ilusión en la izquierda de que no había enemigo, de que el único enemigo era la policía, el ejército, los que te traicionaban y te impedían derrocar a Piñera, pero en realidad Piñera estaba solo y que en realidad no había enemigo al frente y Chile estaba unido. Como todos esos grafitis que decían pueblo unido, como si hubiésemos estado totalmente, ya no hubiese ningún enemigo al frente. Y creo que viene un ciclo después de desilusión, que es precisamente fuerte por esa expectativa que se creó, la idea de que se podía ganar fácil, de que ya la derecha estaba derrotada, de que no había nadie al frente y por lo tanto esta cosa era de avanzar y que el único problema eran los traidores que nos impedían derrocar al presidente. Y creo que esta reaparición de la derecha, que no había aparecido en harto tiempo, nos recuerda que, y creo que deberíamos entrar en una tercera etapa de ese ciclo, o sea, de ilusión, desilusión y ojalá que fuera de politización, que creo que nos permitiera enfrentar dos problemas que hoy día no aparecieron en la cara. Uno es que la derecha no se ha acabado, que hay entre un tercio y la mitad del país que vota todavía sigue creyendo que ellos son una alternativa válida y sigue pensando que al frente tiene al comunismo que le viene a robar todo. Y segundo, que no hay una unidad política para enfrentar ese problema. Y creo que esos dos problemas hoy día nos estallan en la cara. Y lo segundo, creo que lo que se decía recién, o sea, que creo que una de las situaciones políticas que podemos descubrir también es que todo ese invento que había aparecido más o menos en el 2010, 2011 con Evópolis de una derecha liberal era mentira. Y que en realidad la derecha nunca dejó de ser pinochetista y apenas se vio levemente amenazada o apenas ve venir una cosa más o menos de izquierda a 2 cuadras de su casa, la estrategia que ponen arriba de la mesa es el manual pinochetista y en eso no hay nada nuevo de 1973 hasta ahora. Y es triste, nos asusta y tal vez eso sea lo que nos esté movilizando ahora en este momento tan fuertemente. Eso. Muchas gracias, Lucho. Aprovecho de darle la bienvenida al diputado Gonzalo Winter, que está desde su estudio móvil. Gracias, Gonzalo, por conectarte. Para introducirte rápidamente, estamos en una primera reflexión respecto un poco a de qué nos están hablando estas últimas elecciones y cómo queda un poco configurado el panorama político después de eso. Si quieres, sigue Lorena. Sí, muchas gracias. Hola Gonzalo, no te había saludado ya. Hola Lorena. Saludado el resto. Hola. Oye, mira, yo coincidiendo sin duda con lo que se ha señalado, hay cosas que yo creo que es súper importante destacar acá. Lo primero que la votación del sujeto innombrable me parece que no es tan abundante como se quiere mostrar. Él en realidad, en relación a la votación histórica de la derecha, hoy solo tiene un 2% más de esa votación. Lo que me parece que lo que aquí sí hizo efecto es que quizás ahí hay una
con ribetes distintos, pero de lo que señala Luis es cierto. Yo voy a hablar del poder de la derecha, del poder económico, comunicacional, político de los dueños y dueñas de este país. Que por lo tanto, al ver que en los últimos distintos eventos electorales simplemente va cuesta abajo en la rodada a la derecha, tiene que armar todo un andamiaje en lo que es muy experta para dar esa sensación a la población de desencanto, de que aquí nada más podemos cambiar o transformar, de modo de ganar siguiendo siendo minoría, de ganar y hacerse de la presidencia, generando la apatía mucho mayor, y por lo tanto esa apatía se transforma en que ganan, porque de un tiempo a esta parte empezaron a señalar del triunfo de la extrema derecha y todo el peligro que cada una y cada uno de los que estamos acá sabemos que reviste. Y por lo tanto, creo que aquí lo que tenemos que avanzar es una profunda autocrítica y reflexión, cómo en este tiempo que queda salimos a despertar esa esperanza transformadora que yo sí creo que se está desarrollando. No puede no estarse desarrollando si tenemos convencionales constituyentes que están redactando una nueva constitución con todas las dificultades que queramos ver. Si hace poco yo tenía ahí una evaluación que hacer. Hace poco conmemoramos los 2 años del inicio de la revuelta popular, y después de la pandemia, del encierro, de este nivel de decepción, yo decía, ¿qué viene acá? Y lo que hubo un pueblo que sigue manteniendo, Claudia lo decía, venimos saliendo de la campaña y lo evidenciamos, de un pueblo que sigue con la esperanza intacta. La decepción es que vaya ganando el sujeto de extrema derecha. Lo importante es ir a reconquistar y reencantar a esas mayorías que creen que todo está perdido. A esas mayorías, porque efectivamente un país, lo entrecomillaría así, despolitizado, insisto, lo entrecomillo, que no tiene esa cultura cívica que te entrega la educación cívica, la filosofía, el intercambio de la política como norma cultural general. Obviamente la manipulación de la derecha es brutal. Esto es de avances y retrocesos, y yo creo que hay que salir con todo, con mucha disciplina y con mucha responsabilidad, a ganar esa votación que hoy día puede ser la diferencia, porque ese es el peligro entre volver a ser gobernadas y gobernados por este sujeto que representa la lógica más fascista de la derecha. Que la otra sea ropa de demócrata, pero que la verdad hoy día se desnuda que nunca fueron más que eso, una derecha fascista, criminal, que no solo es capaz de asesinar, de torturar, de hacer desaparecer, sino que su forma de ver la vida, y ese es el peligro, está muy clara y señalado en el programa de José Antonio y en todo lo que significan las declaraciones de quienes lo rodean, las últimas palabras de este sujeto que tiene, se me olvidó el apellido, pero un apellido nazi impresionante, que señala todo lo que dice con una preocupación enorme, la verdad, en lo que puede pasar. Muchas gracias Lorena. Luna. Bien, primero que nada, muchas gracias por la invitación, Gonzalo, y al equipo de Saltar el Torniquete. Saludos a Luis, a Lorena, Claudia y a Gonzalo también. Creo que es súper interesante poder estar conversando acá entre todos. Vengo corriendo de la marcha contra la violencia hacia las mujeres, y a partir de eso mismo quería como hacer el comentario ligándolo un poco a lo que mencionaban, porque creo que igual estamos en una situación de umbral, en el sentido de que por una parte están como los resultados bastante desastrosos para un proceso de transformación y de cambio que implicaron las elecciones del domingo, pero también me parece que estamos en un umbral, en un contexto más general que tiene que ver con el proceso constituyente en el que nos encontramos y las posibilidades de un gobierno, ¿no? de transformación. No me voy a centrar en la derecha, sino como en un análisis sobre algo que se ha venido, yo creo que hablando desde octubre en adelante, que es cómo ponemos fin a las políticas de la transición en un sentido más general, desde el punto de vista de que ha implicado ciertas formas
de entender la configuración de la política, que yo siento que en la actualidad, y leyendo también y escuchando a los analistas políticos esta semana, vuelven a tratar de tensionar y de poner dentro de una camisa de fuerza el orden político. Cuando se insiste, por ejemplo, en pensar el ordenamiento actual en una política de los 3/3 o en apuntar a que la izquierda tiene que ir hacia un voto de centro, ¿no? Creo que hay una forma donde la clase política en general y los analistas no estamos o no están comprendiendo que la reconfiguración de las políticas de la transición y la forma de entender el espacio político implica y está atravesada por el octubre en tanto descrédito de la política y una crisis de legitimidad que viene al menos sucediendo hace 10 años desde el Latinobarómetro y los análisis del PNUD del año 98 en adelante, y que esa forma de descontento, que más allá de eso, sino que implica como una necesidad de un cambio específico en cómo se está conjugando la política, fue traducida en la revuelta de octubre, se manifestó en el apruebo, pero hoy día está en un umbral que no ha sido posible, yo creo, leer desde el plano más político orgánico de la izquierda, y me parece que la votación, ¿no?, del domingo señala eso, es decir, una pregunta que está abierta, que es cómo un poco se apela a lo común, cómo nosotros generamos un proceso de conexión nuevamente con un votante que está hoy en día organizándose territorialmente, que han estallado distintos mecanismos de descontento y de rechazo a Kast, ¿no es cierto? Los memes, los chats que se configuran en los WhatsApp, es decir, hay una suerte como de, yo diría, de desconexión entre cómo reconfiguramos las claves políticas de la transición, por un lado, y por otra parte, cómo eso implica entonces una conexión con el descontento y la organización popular que surge desde octubre también. Entonces, me parece que un desafío en ese sentido es no justamente apelar a leerlos desde las claves que ya han sido leídas los últimos 30 años de la política, sino también conjugar un poco el discurso, y acá me guío de lo que está haciendo también Claudia, Lorena y Luis, ¿no? O sea, como la clave de la emotividad, hablamos de los populismos y todo esto que genera, ¿no es cierto?, la cuestión de Kast y a nivel internacional también, pero creo que el discurso de la esperanza y la posibilidad de generar, ¿no es cierto?, una alternativa no solo distinta a la clase política, sino que también una alternativa donde se vuelva nuevamente hacia la materialidad, ¿no?, la realidad concreta, las cosas, en cómo efectivamente la política se traduce en un beneficio concreto, específico, en pensión, en salud, en vivienda, son cuestiones que todavía nosotros dentro de la izquierda tenemos que ir ajustando, porque creo que, y con esto termino, ¿no?, la revuelta hace que el umbral de cambio esté ahí, esté encima, ¿no es cierto? La constituyente está en ese proceso de tensión, hay fuerzas grandes, ¿no?, que tratan de legitimarle y están justamente mirando como lo que se está elaborando en ese espacio, pero también nosotros desde el lado de los espacios políticos y la militancia todavía nos falta, me parece, en ajustar, ¿no es cierto?, esos momentos de cambio. Por ahí me quedo. Súper, Luna, muchas gracias. Gonzalo. ¿Voy yo? Por favor. ¿Se me escucha bien? Sí. Ya. Oye, yo tenía un par de ideas, pero se han ido modificando en la medida que he escuchado a los anteriores panelistas. Bueno, primero que nada, agradecer la invitación, qué rico poder conversar en un espacio como este. Hoy día he ido a 2 programas de televisión para conversar con gente del comando de Kast, entonces es un agrado poder conversar en otros términos. Yo lo primero que quiero decir es que voy a decir algunas cosas negativas, pero aún así creo que Gabriel Boric va a ser presidente de Chile y que José Antonio Kast va a salir segundo, lo cual igual es malo, digamos, pero va a perder y a prueba de dignidad va a ser gobierno. Quiero comentar algunas de las derrotas que yo creo que ocurrieron el domingo. La primera, no voy a hablar del caso de Bópoli porque lo trató muy bien Luis, entonces me voy a adherir nomás, pero sí quiero ir a otro punto de una derrota de un sector de la derecha que consideraba que podía tener una lectura de derecha al estallido. Me refiero a Blumel, a Belolio, a Osandón, a Hugo Herrera, me refiero a Desborde, me refiero incluso a Pablo Ortúzar en parte, ¿ya?, que ellos creían que efectivamente existía un malestar, que ese malestar era grave, que era un asunto de importancia política de primer nivel y que ese malestar se podía resolver desde la derecha
o se podía resolver sin cuestionar el capitalismo, por decirlo de alguna forma. Me da la impresión de que ese sector se ve derrotado porque terminan poniéndose detrás, al final, tras de un líder y de un proyecto político que es del Partido Republicano que niega el malestar, o que digamos solamente le atribuye una agenda política maligna, ¿cierto? O hace como que no existe, y que su única propuesta frente al malestar es la represión física de quienes lo manifiestan en las calles. Por lo tanto, todos ellos quedan derrotados y además quedan expuestos en que obviamente nunca les importó ni la cohesión social, ni la Biblia, los que se hacen pasar por conservadores, etcétera, sino que en el fondo lo que de verdad divide las aguas para ellos es la ganancia, y la ganancia del capital, para ser más específico, y se van a ir a ese lado, sea como sea. Yo en algún momento pensé que podía surgir un quiebre que estableciera un bloque de centro que fuera desde los desbordes hasta la democracia cristiana, Ciudadanos, etcétera, pero eso yo creo que se anula cuando ese sector de la derecha llama a votar por un tipo que pone en su programa que quiere secuestrar opositores políticos y que niega el cambio climático, digamos, eso se cancela ese proyecto, ¿ya? Ahora, no significa eso que en Chile no pueda haber una derecha democrática, una derecha que esté dispuesta a llegar a acuerdos para mejorar el país. Lo que pasa es que en Chile estamos tan corridos hace tantos años que en realidad esto se llama PPD, y eso en gran parte se llama democracia cristiana. Pero en Chile, por la coyuntura del 88, por la coyuntura a la que nos renueva José Antonio Kast, al PPD y a la democracia cristiana se les termina llamando centroizquierda, ¿ya? Pero en el fondo lo que quiero decir es que lo que decía Belolio, Desbordes, que eran, en realidad uno lo puede encontrar en el Partido Liberal o en el PPD y no en la derecha, eso se descarta. Y creo que otra derrota bien importante es la que ocurre en las parlamentarias. ¿Pero para quién? Para quienes, y esto, ojo, lo que voy a decir, la derrota que voy a decir ahora no se expresa en la votación de Kast, porque tiene razón Lorena con respecto a que la votación de Kast igual es una votación histórica de la derecha, ¿ya? Lo voy a plantear con respecto a la votación del Congreso. Se ven derrotados quienes hicieron o quienes quisimos leer la revuelta en clave exclusivamente de izquierda. Claramente no es una revuelta de derechas, pero quienes alguna vez fantaseamos con leerla como una revuelta nítidamente de izquierdas o exclusivamente de izquierdas, creo que también esa idea se ve un poco derrotada. No queda claro cómo leer la revuelta del momento, pero queda claro que la lectura sigue siendo compleja, difícil y sumamente heterogénea. Sumamente heterogénea. O sea, si salió 1 millón de personas a marchar el 25 de octubre del 19, puede ser que haya 1 millón de motivos. 1 millón de motivos. ¿Y eso qué significa? Que deja un poco compelido al futuro gobierno de Apruebo Dignidad a que no va a ser posiblemente el gobierno que implemente todas esas medidas que yo creo que son de carácter socialdemócrata, pero que son medidas emblemáticas del programa de Boric, del programa de Beatriz Sánchez, del programa de Arrate, del programa de Grace Marín, del programa de Manfred Magnef, etcétera, que son, cierto, las políticas emblemáticas contra el neoliberalismo que han estado en nuestro programa. No siempre ha habido una evolución y una transformación, una precisión, pero que es el programa histórico, ¿cierto? Y que deja al gobierno de Apruebo Dignidad en situación de ser el garante del proceso constituyente, y en donde las esperanzas no se cifran necesariamente en el gobierno, sino que se vuelven a cifrar, si es que alguna vez no lo tuvieron, netamente en el proceso constituyente, que está en peligro, porque el líder del rechazo sale primero en la primera vuelta, aunque tenga una votación histórica de la derecha, que se ve en peligro y que finalmente nos unimos todos para tener un gobierno que lo garantice y que no sea un activista de su fracaso, que sería el caso de José Antonio Kast. Muchas gracias, Gonzalo. Bueno, después de esa primera reflexión que obviamente ya nos pone un poco en contexto, bueno, yo estoy vestido de negro, tengo esa suerte, por lo tanto puedo hacer aquí el rol de, digamos, del pesimista o del crítico, ¿no? Quiero dejar muy claro que todas y todos los que estamos acá y mucha más gente estamos completamente comprometidos con derrotar a la ultraderecha, con derrotar a este señor Johannes Kaiser, que era el que nombraba a Lorena, y que pareciera ser un tipo sacado de una caricatura, ¿no? Sin embargo, a mí me parece que esa pelea, esa lucha,
para poder darla necesitamos tener capacidad autocrítica y enmendar el rumbo en lo que haya que enmendar. Por lo tanto, les voy a poner sobre la mesa los siguientes elementos para que ustedes hagan su reflexión. Lo primero, ha habido todo vamos a reflexionar, porque una alternativa es pensar, como dice Gonzalo, que hay 1 millón de indignaciones. Si hay 1 millón de indignaciones, estamos mal. La izquierda no puede hacer política, digamos, y es verdad que el individuo es lo más importante y los liberales tienen razón. Esa es mi opinión. Entonces, una posibilidad de leer esto es que la revuelta tenía componentes de capas medias, y eso yo creo que es verdad. Sin embargo, ¿cuánta de la gente que votó a prueba no fue a votar por Gabriel Boric? Yo creo que es una pregunta interesante. El dato es que Gabriel sacó los mismos votos que la primaria de Apruebo Dignidad. Entonces uno no se pone conspiranoico a decir, no, es que lo que pasa es que de esos votos la mitad eran de gente de derecha que votó en contra de Jaude. Yo creo que hay una autocrítica que hacer si después de 2 meses de campaña, 1 mes y medio, con mucho más intensidad, más recursos, sacamos los mismos votos que en la primaria, y hay que tratar de explicar eso. Y lo otro es que ha habido toda una deriva. La lógica del comando y de la campaña era que había que moverse hacia el centro, que había que capturar los votos del centro y que ahí estaba la gente que vota. Y hay 2 elementos que a mí me parece que hay que analizar. Lo primero es que lo que murió fue el centro, es decir, lo que representa el centro, que es esa derecha, comillas, democrática, y la exconcertación, tienen las 2 performances más catastróficas, y en realidad son los polos los que son capaces de emerger una ultraderecha, y a Apruebo Dignidad le va bastante bien. Y por otra parte, Fabiola Campillay sacó 400.000 votos. Y Fabiola Campillay, si hay algo que no representa, es el centro. La pregunta es, ¿la gente que votó por Campillay votó por Gabriel? Entonces, con esos elementos sobre la mesa, yo les pregunto cuál es la visión que tienen de cómo se ha manejado la campaña de Gabriel en la primera vuelta, cómo se ha manejado, digamos, a quién le está hablando, y cuál es la estrategia que deberíamos manejar a partir de hoy. Podemos partir en el mismo orden, o el que quiera. Vamos, Lucho. A ver, ya tu pregunta es para entrar en materia ya directamente. A mí me gustaría dar 2 cosas. Creo que discutiendo lo que dijo, bueno, Gonzalo se debe haber desconectado por algo en el camino. Yo creo que caer en la idea de que, bueno, porque la primera ilusión fue creer que la revuelta estaba completamente unida en torno a un programa, en torno a una línea política, era de izquierda, antineoliberal, etcétera. Si esa ilusión a mí me parece equivocada, y me pareció equivocada desde el principio, creo que es igual de equivocada la ilusión de pensar de que por lo tanto esto es una diversidad absoluta. Porque no lo es. O sea, no, los barrios donde Boric gana siguen siendo los barrios donde se votó a prueba, y en los barrios donde hubo revuelta. Que haya un voto en las ciudades chicas o en las ciudades o en los pequeños pueblos más conservadores tiene que ver con que, de alguna manera, no exclusivamente con que ahí no hubo revuelta. O sea, yo creo que esa diversidad no es tanta, y también la tenemos que mirar en el voto. El voto por Boric es un voto popular urbano, y no podemos hacer como que eso no está ahí. Yo creo que, y tampoco se puede creer que la clase media vota totalmente por Boric, porque hay una buena parte de la clase media. Es cosa de ir a mirar los datos. Nosotros vamos a sacar algo por Revista Rosa la próxima semana analizando los datos en Santiago específicamente. Pero o sea, tenemos eso, tenemos ciertas claridades como para no creer que ahí hay pura diversidad, como cayendo en una especie de doble opuesto de la anterior ilusión. Por lo tanto, creo que hay que ir a mirar la realidad popular del voto de Gabriel. Creo que hay que ir a mirar la realidad popular de los votos que podemos convocar para esta segunda vuelta. Y ahí me quiero quedar con lo que, como segunda cosa que quería decir, creo que hay que evitar tanto el izquierdismo como el centrismo. O sea, mirando los números, hay una diferencia de los votos de Campillay respecto de los votos de Apruebo Dignidad en senadores, o sea, del total del voto presidencial, perdón. Si uno suma a Campillay más los senadores de Apruebo Dignidad, hay una diferencia de 15.000 votos en Santiago, no es mucho. Pero si uno, y es un voto popular, y yo creo que con ese voto hay que dialogar, porque hay una relación política que construir que se debió haber construido hace mucho tiempo, y creo que es un error de la convención, o sea, de las listas de convención, que Apruebo Dignidad no abriera sus listas al mundo de la lista del pueblo, por ejemplo. Es un error ahora no haber abierto la lista a Fabiola Campillay, también lo creo.
Pero creo que hay que evitar ese izquierdismo como al tiro ir a buscar creer eso. Creo que hay que cambiar la polarización, primero porque el izquierdismo es estrecho, segundo porque el centrismo, como bien se dijo acá, no existe, o sea, eso es Sichel, el Proboste, es un mito de la política, encerrado en la política, la gente no piensa en esas claves, y creo que tiene que ver con cambiar la polarización, no es la polarización derecha-izquierda la que nos sirve en esto, más allá de que nosotros sabemos que somos de izquierda y eso tiene que ver con otra cosa. Creo que tiene que ver con que cambiemos el eje de la polarización en términos de rico y pobre, en términos de élite y pueblo. Tal y como lo planteó la revuelta en su momento, tal y como lo planteó el plebiscito en su momento, y por eso produjeron esas polarizaciones brutales a favor nuestro. Precisamente porque se podía poner arriba de la mesa la mayoría popular y no una mayoría que hoy día es súper desconocida o ajena para mucha gente. Creo que en ese sentido tenemos que ir a la pelea por las almas de las clases populares, se identifiquen con qué se identifiquen. Con esto me quedo, si uno mira el voto Parisi, que es el voto más ajeno, digamos, a Prueba de Dignidad, no el de Campillay, yo insisto, a mí, nosotros en la revista publicamos un perfil de ella, yo voté por Fabiola, a mí me parece que es una líder importante, pero no creo que ahí esté la solución en una vuelta al izquierdismo fácil. Creo que si vamos a mirar a Fabiola Campillay, miremos las clases populares que votaron por ella, los sectores sociales que representa, contra ese eje tradicional, muy de la política de ir al centro como si fuera la deseo, o que, bueno, entonces te hay que quedar con los comunistas jaude, como si esa fuera la discusión. Es una discusión parlamentaria. Creo que la discusión hoy día pasa por cómo volvemos a convocar las almas de las clases populares, en específico, esas que votaron por Parisi, esas que votaron por Meo y que desconfían de Boric, pero no confían en Kast. El dato que tenemos nosotros es que el grueso de los votantes de Parisi odia más a Kast que a cualquier cosa, odia a la derecha, y que en senadores votó harto por la concertación. Entonces yo creo que en esas clases populares medio desorientadas, más que en una izquierda imaginaria o en un centro imaginario, creo que por ahí va la salida. Eso. Gracias, Luis. Claudia, súper, qué bueno. Dale. Sí, mira, yo creo que, a ver, la pregunta también nos implica que tratemos de no caer a lo mejor en lecturas que no son del todo completas. Yo creo que el mundo político militante, partidista en nuestro país hoy día es ínfimo en comparación a las grandes mayorías del país. Distinto es que las ideas que representamos las y los militantes de nuestros partidos, ¿no? Hoy día los que estamos en Apruebo Dignidad, desde todas las identidades diversas que somos y que estamos ahí, sumados también a las otras identidades, me refiero a cada uno en sus distintos aspectos, los partidos de la exconcertación, los propios partidos también de la derecha, etcétera, todos somos ínfimos en comparación a la población. Pero distinto es que nuestras ideas, o las ideas que nosotros queremos llevar a cabo, la justicia social, en el caso nuestro de Apruebo Dignidad, de la democratización profunda del país, de las reformas políticas que permitan seguir construyendo un país diferente, son ideas que no nos representan solo a los militantes políticos partidistas de los partidos chicos que estamos, digamos, ¿no? Porque todos somos chicos en comparación a la población en Chile hoy día. Entonces, creo que leer todo en clave como de alianza entre partidos no nos hace bien. Creo que hay que leer también en clave, o sea, siento que, al menos yo me lo creo, y sé que muchos de ustedes acá también se lo van a compartir, de que nosotros tenemos que abrir el espacio también a un trabajo que implique, sin exigir adhesiones político-partidistas, a un trabajo que te permite congregar alianzas sociales y políticas, con movimientos, con organizaciones. Estuvimos con Gonzalo en una reunión el día lunes, ¿cierto, Gonzalo? Con dirigencias de comités de allegados de distintas regiones, de la Comisión Programática de Apruebo Dignidad. Y el nivel de también ahí, de desilusión frente a la política, desafección, pero al mismo tiempo de, oye, nos tenemos que unir porque no podemos permitir que llegue el candidato a la extrema derecha, también pasándose cuentas entre ellos mismos a propósito de la fragmentación que vive el propio movimiento social, ¿no? Porque los fenómenos también de la falta de unidad no son solo exclusivos de los partidos políticos, también son de las organizaciones sociales. A mí por lo menos me da esperanza de que es posible construir masas críticas de reflexiones en estos ámbitos mucho más allá de lo que puedan decir los partidos políticos. No sé si me explico bien lo que quiero manifestar. Yo creo que eso es algo súper relevante.
Yo quedé lejos de lo que alguien podría decir, oye, escucha, es que dieron tantas críticas a la política, a los partidos, incluso las desconfianzas hacia los proyectos que estamos enarbolando hoy día, pero yo me quedé esperanzada porque aquí hay un nivel de masa crítica súper importante que está dispuesto, con todos los bemoles, a conversar para seguir adelante. Y yo creo que eso es súper relevante, incluso con dirigencias que no habían votado por Gabriel en la primera vuelta. Y lo digo con esa franqueza, y yo creo que eso es súper relevante. Segundo, que también por lo mismo siento que la revuelta sí tiene una lógica de descontento, una lógica de decir no más, no más con este modelo de abusos, con este modelo extremo de desigualdad, etcétera, etcétera, pero sin embargo es una revuelta que no tiene una organicidad política, ¿no? Y que precisamente se puede mantener tanto tiempo por la diversidad de acciones, de manifestaciones, de organizaciones, de asambleas, de cabildos que salieron. Y no hay nadie que se pueda arrogar la representación de cada una de esas acciones. Nadie, ¿no? Entonces yo creo que también sí falta politizar, no en el sentido partidista, sino que politizar en términos de las ideas que están en juego, y esa es la gran oportunidad que tenemos de cara a la segunda vuelta, que es qué es lo que está en juego de fondo en esta elección, y por lo tanto de politizar esta elección de segunda vuelta. Y en tercer lugar, a mí me parece clave, a propósito también de lo último, de la pregunta que hacía Gonzalo, o de la introducción que hacía Gonzalo para esta segunda parte, ¿qué falta en materia de, a modo de crítica constructiva, digamos, ¿no? De nuestra propia lanza, digamos, de apruebo dignidad, que nos faltó más en la primera vuelta y que hay que explotar muchísimo y desmenuzar en esta segunda elección, que es una elección distinta a la primera vuelta, ¿no? Tiene que ver con que nuestras ideas que son justas, al menos lo que siento yo, en el programa de apruebo dignidad, en el programa de Gabriel, las ideas son justas, las ideas son pertinentes, ¿no? Alguien puede decir, no, mira, pero igual falta un poquito, sí, claro, pero es que en 4 años no nos alcanza todo, entonces efectivamente hay que, lo que tenemos, y ahí hay ideas buenísimas, muy justas, y que van en un camino de transformaciones que intenta superar el neoliberalismo, ¿no? Y por lo tanto la expresión más desigual del sistema capitalista. Pero falta eh, eh, explicarlo, conversarlo, no solo en vocabulario, sino que por sobre todo en ejemplos significativos de cotidianidad de las personas. Digo esto porque, y con esto termino, porque yo comentaba la otra vez, porque me decían, oye, es que tenemos un problema, no sabemos, o sea, estamos entendiendo lo del Sistema Nacional de Cuidado solo las que abrazamos las ideas feministas, y el resto de la población no nos está cachando. Y yo decía, oye, pero si uno hace el ejercicio, yo al menos lo hice en campaña, de ir a los clubes de personas mayores, de ir a las organizaciones de mujeres que no necesariamente se identifican con el feminismo y hablar del Estado cuidador, de las tareas que tenemos las mujeres del cuidado con las personas no valentes, etcétera, y cómo eso implica que usted no tiene tiempo ni para ir al médico usted sola, ni para hacer sus trámites, ni para estar un ratito más tranquila, y usted quiere mucho a su familiar, pero sin embargo te cansas y que no sé qué, y empiezan todas las cabezas de la reunión a hacerte así, pues. ¿Ah? Están todas contigo y te están siguiendo la idea, entonces van entendiendo que la propuesta del monitor o la monitora comunitaria tiene sentido, que el profesional y la técnico que va a estar asesorando esos monitores tiene sentido, etc. Entonces, yo digo, creo que nos hace falta hacer bajadas de significación cotidiana, ¿no? Que no es como esto como decir, no, es que traduzcan lo que están diciendo en difícil, es que yo no creo que se esté hablando en difícil, es que se está hablando a lo mejor sin conexión con las emociones, decía la Luna, que yo creo que puede haber algo de eso, indudablemente, creo que nos falta un poco más de emotividad, pero por sobre todo el ejemplo cotidiano de la dificultad que tenemos, ¿no? ¿Cómo se traduce entonces el diagnóstico en una propuesta concreta de solución a ese diagnóstico crítico que estamos haciendo y que la gente lo tiene súper claro, los diagnósticos lo tienen súper claro. El tema es si le hace sentido o no las propuestas de salida a ese diagnóstico. Por ahí me quedo, por supuesto faltan millones de temas más, pero creo que para dejar al resto también que haga. Ah, perdona, y solo una cosa más. A propósito de
el error o no error de abrir las listas de Apruebo Dignidad y de cualquiera de las otras identidades anteriormente a la lista del pueblo o a las identidades como la de Fabiola Campillay. Yo creo que hay que asumir que hay identidades hoy día que no les interesa estar en estas elecciones con los partidos políticos que ya conocemos. Y esto no lo digo para desahuciar la conversación, el diálogo y la posibilidad de trabajo en conjunto, sino que creo que precisamente el descrédito de la política y en particular de los partidos políticos hace que nos tengamos que hacer cargo que incluso con gente que compartimos nortes, proyecciones, ideas, deseos, anhelos, sueños y derechos sociales, así todo no quieran ir con nosotros. Y yo creo que de eso hay que hacerse cargo, digamos, ¿no? Y por lo tanto, a mí me parece que es absolutamente necesario trabajar con Fabiola. Y espero que indudablemente esté también ella en la misma disposición. Pero tengo mis dudas que ella hubiera aceptado ir en la lista de Apruebo Dignidad y ni siquiera y renunció previamente a la inscripción a lo que era la lista del pueblo en ese minuto, digamos, ¿no? Eso. Perfecto, muchas gracias. Luna, veamos cómo te está funcionando el audio. Bien, si se me corta y me avisan. Creo que es súper Estupendo. interesante la pregunta. Y lo que han señalado, me voy a ir como por otro movimiento, ¿no? Y creo que hay una pregunta que es un poco, ¿qué es lo que moviliza hoy en día al votante? Y me parece que desde la revuelta de octubre en adelante hay un cuestionamiento profundo a aquellos ejes que uno lo podría como posicionar dentro del problema de la violencia, en un término amplio. O sea, creo que dentro de, por ejemplo, dentro del factor de aquello que me violenta, lo que me produce violencia a mí, como yo veo una cuestión que la siento como una injusticia, como una violencia en último término, ha sido un elemento que ha movido no solamente como a las mujeres, yo creo que es un ámbito importante en relación a los procesos de las movilizaciones feministas que han cuestionado la violencia en todas sus formas, una violencia de carácter estructural, no solamente una violencia de género, sino que se percibe, se reconoce en las formas en que se excluye del reparto económico y se excluye también de un acceso a la justicia, ¿no? Acceso a lo que ya identificamos y que se ha identificado también como derechos básicos, ¿no? Los derechos sociales también. Entonces, creo que el asociar la idea de exclusión a una situación de violencia, o que en el fondo al vivir exclusión también lo represento como un punto relacionado con la violencia, el voto de Fabiola Campillay hace un reconocimiento de esa violencia explícita que se manifestó en octubre, ¿no? Y ahí también hay una manifestación de decir que en Chile la violencia contra los derechos humanos ha sido un punto sustantivo en cuanto a las formas en que la gente, la población, el pueblo, se ha movilizado y ha rechazado esas formas de violencia constantemente. Entonces, desde el movimiento feminista en el momento como contemporáneo, antes de la revuelta de octubre, me estoy refiriendo a los últimos 5 o 6 años, y luego con la misma revuelta se mueve ese eje de violencia y que de una u otra manera CAS lo identifica desde otro lugar, y creo que eso es muy difícil. Nosotros como desde la izquierda decimos, él es violento por todo lo que ha manifestado y su representante en términos del Partido Republicano lo que exhiben es un discurso neofascista en relación a la violencia, pero él también apela al problema de la paz y la seguridad como un asunto en contra de la violencia que el mismo pueblo, ¿no es cierto?, se manifiesta. Entonces, creo que el significante violencia, perdón por repetir tanto la palabra, es algo que hoy día está en juego en relación a las formas en que nosotros les damos contenido y viabilizamos políticamente ese descontento social y popular, que también reconocen la propia experiencia, ¿no? en tu vida cotidiana, ¿no? En lo que vives personalmente, tus carencias, esa forma política. Yo creo que ahí voy a cerrar con esto, creo que el feminismo, y lo voy a plantear como también una pregunta para después, es algo que se tiende, por ejemplo, cuando se habla de los votantes, ¿no? Que en general es un discurso crítico, y esto lo he escuchado en harto analistas, un discurso crítico de decir como, oye, en realidad las feministas no movieron tanta votación, o en realidad hay que dejar el discurso de las mujeres porque lo que hace es alejar, entonces, digamos, a la conquista del voto parisi. Me parece que eso es absolutamente errado, porque justamente si es que uno mira, hay una analista que salió en televisión estudiando los resultados en términos etarios, ¿no? Señalaba que desde los 30 años hacia abajo, si es que van a votar todos aquellos jóvenes que no votaron, seguramente habría un triunfo asegurado de Gabriel Boric. Entonces,
cómo nosotros representamos también ese discurso y ese cuestionamiento profundo que vio la situación de la violencia estructural que produjo el neoliberalismo con 30 años, en otro tipo de discurso y también representación que nuestra propuesta de izquierda, representada en Gabriel, ¿no es cierto?, está dando lugar. Creo que en ese ámbito de la comunicación no hemos podido reconocer un sentido. Y que sí, por ejemplo, el voto de Fabiola lo manifiesta, que es decir, basta ya, un hastío, no queremos más de lo mismo y queremos justamente como una forma política que se deje de permitir, ¿no es cierto?, que hayan presos políticos, que hayan violaciones de los derechos humanos y que los derechos de las mujeres sigan siendo vulnerados. Ese yo creo que es un desafío importante que tenemos nosotros como izquierda. Muchas gracias, Luna. Lorena. Sí, ahí sí. Mira, son varias preguntas en una. Yo no sé si las logré responder todas. A ver, pero lo primero que a mí me parece importante de señalar es que a partir de la revuelta popular del 18 de octubre, yo creo que no hay nadie que pueda analizar y evaluar lo que allí se generó y con qué se identifica esa mayoría popular que salió a decir no más. Lo que tengo claro es que no se identifica con la derecha, salvo que la derecha se ponga ropaje de demócrata como lo está haciendo el candidato fascista, ¿no?, del fascismo. Entonces me parece que lo que está en el centro de la demanda popular que con mucha fuerza hizo a la gente y hasta el día de hoy, no solo quienes estuvimos en campaña, Claudia y yo, sino que cada una y cada uno de ustedes lo saben, las demandas de la mayoría que sale al pueblo es terminar con este sistema injusto que finalmente ha precarizado a tal punto nuestra vida que nos arrebata, y que la sapiencia popular es muy grande, nos arrebata el derecho a una vida digna. Por eso ese sello hasta que la dignidad se haga costumbre. Eso ya es un tremendo paso. Ahora, versus eso, no hay un tejido político social que haya sido capaz de hacerse cargo de estas demandas e inmiscuirse dentro de la organización para hacer claridad de esto. Por lo tanto, por eso también es posible observar esta sensación de que hoy día, pese a los avances que sí existe un número importante de personas que resuelven no ir a votar porque siguen no creyendo en que esas transformaciones que ellos demandan con tanta fuerza también se da junto con la movilización, con la organización, también se da en estos espacios de decisión, en estos espacios de poder del cual han estado y se nos ha mantenido por décadas alejadas y alejados. Por lo tanto, hoy día cuando uno conversa con la mayoría de la gente, claramente la demanda lo que pone en el centro el término del modelo económico neoliberal. Que lo hablemos o lo transmitamos bien, allí parten quizás nuestras primeras autocríticas, incluso de lo que significó la candidatura de Gabriel y lo que significó el programa y la propuesta que allí trae, con imperfecciones mejorables, de carácter realista o no, con más o menos aceptación general de quienes estemos y creamos en esa candidatura, pero sí me parece que es un programa que apunta y señala que esas demandas que están en la calle las está recogiendo, las está conteniendo y está haciendo propuestas. Propuestas que claramente, yo uso la palabra compañeros y compañeras, propuestas que claramente no se van a resolver en los 4 años que vienen, pero que sí iniciaron ya un camino de transformación. ¿Cómo no lo van a haber iniciado si hoy día tenemos a la convención funcionando en la 8ª región? ¿Cómo no va a haber funcionado si hemos visto cómo ha existido una gran demanda popular que ha puesto en el centro, por ejemplo, en cuestión el modelo económico, cosas que antes nunca se hablaban? Por lo tanto, la primera autocrítica, yo ahí coincido con Claudia, tiene que ver con la forma en que hablamos y cómo nos acercamos a la gente. Porque a la gente, al pueblo, a quienes han sido los más maltratados de este modelo, lo que hay que hacerle carne es que no vamos a volver en 4 años más a decirle nuevamente le traigo la solución.
es hacerle partícipe e incorporarse a estas transformaciones que hoy día queremos en Chile. Me parece, por lo tanto, que la gran tarea es que esto que estamos iniciando con mucha fuerza a partir de la revuelta popular y que yo creo que no ha terminado, es un camino de construcción colectiva. Aquí hay que instalar formas y conceptos que están muy erradicados de la forma de organización y de hacer política. La participación es fundamental para que los procesos transformadores se den. El que la gente sienta que a quien elige como representante popular no es aquel que está prácticamente levitando en un espacio paralelo, como se ha hecho hasta hoy día, particularmente por la élite política, la forma de gobernanza, sino que tiene que ver con dirigentes y dirigentes que somos iguales y que de manera, hoy día cumpliendo un rol, vamos y peleamos por esas transformaciones que por tantos años han sido postergadas. Y lo último que me parece que es muy importante señalar es que este es un proceso que va a tener avances y retrocesos. Yo lo que creo que es importante es que tenemos que ir en este proceso de construcción transformadora, de fortalecimiento de organización social y política, es que vamos a ir encontrándonos en el camino con más coincidencias que lo contrario y por lo tanto esto se va a ir fortaleciendo. Por eso es tan importante, entre otras cosas, que hoy día no gane el candidato de la extrema derecha, porque el triunfo del candidato de extrema derecha lo que va a significar es que este avance que hemos tenido se puede transformar en un retroceso de 50 años. 50 años es volver a esos años en que la violación sistemática de los derechos humanos era parte de la cultura y por lo tanto la vida del otro no valía nada. Las formas de gobernanza van a ser las mismas que hoy día hemos dicho nunca más y tiene que ver además con un fortalecimiento del modelo económico neoliberal que está poniendo en jaque desde la revuelta popular con mucha fuerza la inmensa mayoría del pueblo. Por lo tanto, es importante, yo insisto, salir a ganar, porque el proceso no se ha detenido, el proceso transformador sigue avanzando. Se va a detener, yo no tengo duda, vamos a seguir en la lucha, vamos a seguir en la calle, vamos a seguir en el Parlamento y en todos los espacios luchando si gana Kast, pero lo correcto es que nosotros demos todo para que precisamente esa realidad no sea, porque de él llegar al poder, lo que viene nuevamente, además del retroceso, es mucho sufrimiento para el pueblo, para la inmensa mayoría de la familia de los trabajadores y trabajadoras de este país. Muchas gracias, Lorena. Hablemos de la segunda vuelta, hablemos del momento en el que estamos ahora. Voy a poner dos elementos sobre la mesa para que ustedes puedan hacer una reflexión al respecto. Lo primero tiene que ver con la caracterización que ustedes observan del campo que se ha activado para esta segunda vuelta, que sin lugar a duda excede de manera muy radical lo que se activó en la primera vuelta, digamos, y eso pareciera ser buenas noticias. Ahora, en ese campo que se ha activado, a mí me da la impresión de que el comando está tomando un rumbo, está tomando decisiones, porque a mí me parece extraordinario que Isquia Siche haya tomado esta decisión valiente de dejar su lugar en el, digamos, su lugar oficial para pasar a ser parte del comando. Sin embargo, y acá dejar muy claro que yo no digo que sea una cosa o la otra, sino que me falta el y, porque al mismo tiempo que se está intentando sumar gente como Isquia Siche, hablar con personas de la exconcertación, de la DC, qué sé yo, se ha activado un mundo por fuera de la Prodignidad, por dar algunos ejemplos, lo que está haciendo Jorge Sharp y ese campo. Han habido declaraciones de grupos de todo tipo, desde trabajadoras y trabajadores del cobre, pequeños colectivos como un colectivo que se llama Tejer, que antes de eso era tremendamente crítico. O sea, ha surgido un sentimiento popular de conocer que tener a un candidato de ultraderecha o tener un presidente de ultraderecha es una tragedia. Y entonces mi pregunta es, ¿de qué manera debería la campaña acoger a esas distintas identidades que están mostrando directamente un apoyo sin complejo?
Y por otra parte, porque yo creo que va un poco de la mano, yo comparto plenamente la evaluación que están haciendo respecto al modo en el cual comunicamos aquello que queremos comunicar. Sin embargo, mi opinión, y eso es lo que pongo sobre la mesa, es que por una parte está el programa, y se puede comunicar mejor o peor, pero las personas no solo van a votar o se van a activar políticamente por un programa, porque es perfectamente posible que uno diga, tengo las ideas exactas que yo, que una persona diga, esas son exactamente las ideas que a mí me representan, pero no tengo por qué creer que ese equipo político o ese candidato o esa coalición las va a llevar adelante. Son cosas distintas. Y en ese segundo aspecto, en el aspecto de hasta dónde yo creo o confío, a mí me parece que hay un tema de identificación. Y eso les pongo sobre la mesa, es decir, con qué personas, con qué estética, la gente común y corriente, los pescadores, las dueñas de casa, las trabajadoras domésticas, qué sé yo, las cabras y los cabros jóvenes que andan en el hip hop o que andan en el K-pop, ¿con quién se van a identificar de las personas que Apruebo Dignidad está mostrando como rostro? Para poder decir, ¿sabe qué? El programa que ustedes están diciendo es el que yo quiero, pero además creo que ustedes lo van a ejecutar. Y entonces ahí es donde uno de repente dice, ser capaz de convocar a una persona como Fabiola Campillay no solo se trata de traer sus votos, que probablemente Luis tenga razón que no sean muchos más, se trata de traer una identidad para que en el fondo esas ideas programáticas le hagan sentido a la gente, se transformen en creíbles. Entonces con esas dos cosas, por un lado la activación de Campos y por otro lado el tema de la identidad de la campaña. Quien quiera, por favor. Ya yo le voy de nuevo. Vámonos. Creo dos cosas sobre esto. No tengo una respuesta tan clara sobre lo de la identidad y en general no sé, no creo que tenga que ver con elegir rostros, yo creo. Creo que pasan dos cosas. O sea, es evidente y empezó a ocurrir ya el mismo domingo en la noche, pero con mucha fuerza en los últimos 2 días, un desborde del comando, digamos, un desborde del comando central. De hecho, la misma, yo creo que ya, bueno, eso lo podemos discutir en otro momento, pero tal vez para este tipo de campaña la misma idea de comando central tal vez no era la mejor. Creo que hay un evidente desborde, pero creo que ese desborde tiene dos problemas. A ver, también es evidente que ha habido como toda una crítica muy fuerte al ñuñoísmo, como se le ha llamado, o sea, este encierro en las clases medias profesionales, relativamente jóvenes, de un puro barrio, de un puro distrito electoral, con una identidad fenotípica muy fuerte. Yo creo que como el cenit de eso, de tanto como error como identidad, fue ese afiche de que salían bailando Boric y Jackson, que era terrible. Creo que puede terminar en un fortalecimiento de eso, o sea, desbordamos el comando solo para encontrarnos entre los que odiamos a Cast y nos hablamos entre nosotros y nos consolamos, y etcétera. Eso sería lo peor, o sea que tampoco ese desborde puede terminar peor que la situación actual. Pero en lo que yo sí confío mucho, que creo que hay una apropiación, y porque he visto ejemplos sumamente concretos en comandos que no son del distrito del ñuñoísmo ni nada de eso, sino en otros lados, en otros espacios. Por ejemplo, el encuentro que hizo ayer la 8M, o las noticias que llegan de distintos comandos periféricos que no son de Santiago, que están en una posición de que pasaron de 2 a 200 personas en 3 días. Creo que ahí se abre un desafío que tiene que ver primero con cómo se responde desde Apruebo Dignidad, desde la izquierda partidaria, a lo que hoy día es una especie de apropiación popular de la campaña. O sea, hoy día Apruebo Dignidad no tiene control de la campaña, porque básicamente la campaña ya corre sola en 30, 50, 100 comandos autónomos que están haciendo sus cosas, y da lo mismo que el comando central trate de darle indicaciones, porque esa gente, yo creo que ni siquiera está por el programa en esto. Entiende el grado de amenaza que es Cast, y entiende que tiene una mayor identidad con esa idea progresista, por último con ella puede dialogar, y creo que eso es lo que sale a hacer. Creo que hay una apropiación popular también de la candidatura de Boric, más allá de lo que ocurra, incluso más allá de lo que diga. Y lo que quisiera también poner arriba de la mesa, a mí ahora me parece maravilloso eso que está ocurriendo, o sea, con esa especie de apropiación, y yo creo que hay que promoverla, pero buscar también una forma de integrarla, y que eso no sea solo comando haciendo campaña, sino que tengan algún grado de poder también, ver cómo a ver si esto se nos presenta como una oportunidad para modificar en algo el grado extremo de cerrazón y a veces burocratismo de nuestros partidos. Y creo también que nos plantea un otro problema, y es que esos comandos
no tendrían que estar saliendo como salen, casi desesperados con las pocas fuerzas que tienen. No necesitaríamos una acción tan desesperada si hubiésemos resuelto problemas que yo no entiendo por qué todavía no lo hemos resuelto. No tenemos medios de prensa propios, grandes. O sea, hoy día está toda la tele cuadra con Cast y nos están reventando. O sea, toda la prensa chilena dice que el tipo es un tipo moderado, mientras toda la prensa del mundo te dice que es un nazi, ¿cachai? Y no tenemos una capacidad. O sea, hoy día sale Juan Pablo Luna, uno de los importantes intelectuales ligados a Prodignidad, a hablar, y tiene que hacerlo en un medio pequeño, que son de los medios nuevos. Hay hartos medios de prensa surgiendo, pero no tenemos un gran medio. O sea, apenas podemos contar con la buena onda de la red. Es el primer problema. Segundo, no tenemos partidos fuertes, y eso se evidencia en lo poco denso socialmente que fue la campaña en la primera vuelta respecto a lo que está haciendo ahora. Y tercero, creo que se ha notado demasiado, y en la dependencia que se ha mostrado, sobre todo con el Partido Socialista en los últimos días, pero ya venía de antes de la primera vuelta, tampoco tenemos espacios intelectuales propios que se hayan preparado para este momento. O sea, si hace unos 10 años ya se supone que nuestras organizaciones políticas se prepararon para asaltar el gobierno, para convertirse en gobierno, para convertirse en partidos de reforma, de transformación, que además están cambiando la Constitución, y no tenemos espacios intelectuales que se puedan acercar. Igual hemos dado la hora en eso. Entonces, en general, esto, claro, se nos muestra como una oportunidad, sí, pero también una oportunidad en la que nos fijemos en los flancos débiles que tenemos y que son demasiado fuertes. Y creo que este desborde popular por la base que está ocurriendo de la campaña nos da la oportunidad para pensar en cómo integramos eso. Y una última cosa que quisiera decir: yo creo que hay que pensar y ponerse, volviendo a lo de la identidad, y con esto cierro, pero creo que la identidad de la revuelta y la identidad que está en Fabiola Campillay, yo creo que no hay que ir a buscar un rostro o algo que Meta identifique, sino ir a estar con ellas, con esas personas que han decidido, a pesar de todos los errores de Prodignidad, pero también de sus aciertos, respaldarlo en la urna, y en esta semana ponerse a disposición de la campaña a pesar de todo. Yo creo que lo que ha hecho el movimiento feminista, lo que han hecho ciertos colectivos de trabajadores, nos van dando la identificación, nos está dando la idea o las luces de hacia qué sectores les debemos, más allá de izquierda, derecha, centro, de qué sectores sociales concretos, sus demandas, sus necesidades son las que tiene que apostar esta campaña, porque ahí están sus respaldos más activos. Eso. Súper, Luis, gracias. Luna, dale, por favor. Sí, me voy a colgar un poco de lo que decía Luis recién con respecto a qué hacer, ¿no? Yo creo que efectivamente hubo grandes errores en la primera vuelta. Fue una campaña que no logró permear ciertos marcos. Me parece que la receta de la campaña que se hizo con Beatriz Sánchez, un poco como la lógica que venía construyendo cierto perfil de política, no salió a buscar no solamente nuevos votantes, sino que también a entender cuáles eran los clivajes que estaban dando vuelta a partir de octubre. La campaña de la prueba fue una campaña que estuvo desbordada sin una centralidad y sin un comando político propiamente tal. Es decir, fue también una forma de intensificación de aquellos espacios politizados a partir de la revuelta de octubre, que tomaron el control en distintas medidas y formas muy diversas de responder, porque ellos iban por el apruebo. Entonces, creo que esa descentralización de un espacio político particular, el comando, por ejemplo, es una cuestión que hoy en día nos puede jugar a favor, volviendo un poco a esa como memoria octubrista. Creo que de una u otra manera a partir del lunes empieza a retomar más fuerza, es decir, estos como desbordes de espacios sociales, comunales, de organizaciones que empiezan a mostrar su apoyo explícito a Gabriel Boric, o bien su rechazo también muy explícito a Kast, dan cuenta de que no existe una contención o una vehiculización por parte de Prodignidad de estas irrupciones, ¿no?, de apoyo, sino que por el contrario son espacios de carácter autoconvocado y apelan a una autonomía en relación a cómo se entiende la política. Y ese me parece que es justamente un ejercicio para salir del entuerto en el cual nos encontramos, es decir, no pensar nuevamente en rostros, ¿no? El discurso, por ejemplo, en la noche de Gabriel, con muchos rostros de Prodignidad muy importante y relevante, pero que quizá en este momento no es el lugar allá arriba, no afuera, sino que el lugar es justamente cómo se territorializa fuera del Distrito 10, fuera de Santiago, fuera de las capitales, y se va hacia otros sectores donde hay otras lógicas que imperan de una forma más efectiva, aquellos lugares donde la política hace sentido en términos de exclusión del derecho al agua, ¿no es cierto?, o de formas en que el no acceso a ciertos recursos básicos tiene mucho sentido, y que son esas mismas localidades quienes reconocen esas formas de traducción de discurso. Entonces, si nosotros logramos ese rechazo contra Kast que se traduzca en una forma de autonomía, en términos de una descentralización del espacio político de las decisiones, a una forma, ¿no es cierto?, que esté basada
en cómo localmente se reconocen y traducen ciertas directrices políticas que claramente provienen de Proignidad, hay una posibilidad no solo de ganar, sino que también de afirmar social y popularmente los procesos de transformación que van a requerir también apoyar en el proceso constituyente. Entonces, creo que el momento de ahora y la irrupción social popular, no sé, quizás es mucho decirlo, pero por lo menos la irrupción en términos de la necesidad de participar para contener la llegada a casa del gobierno también es una forma de retornar activamente a hacernos cargo de aquello que nos interesa más profundamente, que es la cuestión de la política en términos de vida, ¿no? Y lo decía Lorena en un momento, o sea, hasta que valga la pena vivir, de nuevo, como el problema de la vida es central. Y en este sentido creo que ahora cuando uno vemos que, por ejemplo, para las feministas nuestra vida está en juego, para las disidencias su vida está en juego, para los migrantes la vida está en juego, para los pobres, ¿no? La vida también está en juego, ¿no? La carestía, el hambre, en fin. Yo creo que hay una condición que es necesario transformar en esa vehiculización política que yo hoy día espero, y ahí en ese sentido vuelvo a la cuestión de la esperanza, que se vuelven una polifonía. Entonces, no me gustaría que haya una centralización, por el contrario, me gustaría que hubiese una descentralización, una territorialización, una autonomía y una forma polifónica de entender cómo las ideas fuerzas de cambio y transformación que se imprimen en el programa de Gabriel Boric sean recogidas por esta diversidad de voces que componen lo popular. Por ahí. Muchas gracias, Luna. Claudia, está tomando apuntes todo. No, estás tratando de ordenar. No, mira, a ver, yo creo que voy a ser bien franca en esta parte. Creo que estamos llegando a un punto en que, por lo menos desde mi experiencia, es como que deberíamos estar en una reunión cerrada. No sé si deberíamos estar en un live porque hay mucha sinceridad en ciertas cosas. Lo digo porque estamos justo precisamente de cara a una elección en donde tenemos que convencer para poder ganarla, digamos, ¿no? Y desde esa perspectiva no es que no comparta lo que se te plantea, pero siento que tenemos que tener una posición, al menos yo comparto lo que dice Luna al final, digamos, más desde la esperanza, desde la expectativa positiva, que significa poder ganar, porque yo creo que esto no es un camino indefectible a que llegue el candidato de la extrema derecha, sino que aquí hay muchas posibilidades ciertas y reales de ganar la segunda vuelta con Gabriel, precisamente por el proceso de politización que se está dando. Puede ser efectivamente de última hora, puede ser desesperado, lo que se quiera, pero es un proceso de politización que igual redunda, ¿no?, en la toma de posición por parte de distintos segmentos de la población, de distintas personas que no necesariamente estaban tomando esa posición hasta la primera vuelta. Por eso es que el balotaje siempre es una elección distinta a la de la primera vuelta en ese ámbito, y hoy día pareciera que es mucho más. Creo que es absolutamente relevante incorporar además y abrir el espacio. Yo no sé si esto se resuelve orgánicamente por parte del comando necesariamente, ¿no? Y si todo es desde el comando central, pero sí hay que abrir el espacio a que se expresen las voces populares, ¿no? Yo por eso ponía el ejemplo de la reunión que tuvimos el lunes, ¿no? Con esas dirigencias que tienen mucho que decir, que tienen una capacidad de masa crítica súper relevante. Lorena tiene una experiencia de campaña además bien concreta que no es del Distrito 10. Yo me tocó tratar de, dentro de lo que se puede, digamos, en una senatorial, más encima en la metropolitana, que es tan grande y tan populosa en términos de cantidad de gente, de estar en distintas comunas. Entonces, yo creo que no podemos decir que todo lo que hemos hecho es porque se tuvimos mirando solo desde y hacia un solo distrito en todo el país. Yo tengo la sensación que lo que hemos estado conversando, las conversaciones que estuvimos y las asambleas en las que estuvimos de comités de allegados gigantes muy amplias, de los sin tierras en la zona sur. Yo me tocó estar también con los comités de la Reina, con las mujeres en la Pascual Gambino, en Quilicura, con pobladores y pobladoras que históricamente conocía yo de la comuna de Santiago cuando era concejala, y que son los segmentos más pobres de la comuna también, ¿no? Etcétera, etcétera.
Yo digo, aquí la gente sigue no solo planteando que necesitan los cambios, sino que en lo que está desconfiando es en el ejercicio de la política, ¿no? En que esto sea una campaña y que por lo tanto, como es campaña, usted promete y no cumple. Como es campaña, pasa la campaña y después nos olvidamos. Y yo creo que ahí no solo tenemos que hacer un camino en donde podamos permitir organizada, descentralizadamente, espontánea o más organizadamente, como se quiera, pero que se asuman todo esto que está ocurriendo de politización y de que distintas voces se están sumando y están construyendo sus propias dinámicas de hacer también campañas o de resistencia a la llegada del candidato de extrema derecha o también con más expectativa positiva y esperanzada, digamos, en la propia candidatura de Gabriel Boric. Creo que se da un continuo, digamos, entre esas dos alternativas dentro de los sectores que están hoy día apoyando a Gabriel y que se van a seguir sumando, sino que también tenemos que hacer yo tengo la inquietud y el susto y el miedo, quiero también transparentarlo, a propósito de una pregunta que me hizo hoy día un periodista, de medio tradicional por supuesto, y de los conglomerados que sabemos que tienen intereses absolutamente creados, de esta lógica de leer, mira, la composición del Parlamento, como hay empate, sobre todo en el Senado, supuesto empate, implica retornar a la lógica de los consensos, implica retornar a la política de los acuerdos, implica retornar a esa moderación que es una moderación por sobre todo en las formas y por supuesto en los fondos, pero que por sobre todo hace que nos edulcoremos todos y todas. Incluso se me instaló la siguiente hipótesis, no, mira, entonces se debería establecer, ¿qué opina usted?, de que tengamos una mesa y un acuerdo del Senado en donde la presidencia sea a la derecha, la vicepresidencia sea de Apruebo Dignidad, que el año siguiente la tenga un partido de la extrema mayoría y que la vicepresidencia la vuelva a tener en la derecha y así se dan los 4 años. Yo personalmente, sin creer ser voluntarista y querer avanzar cuando no tenía agua en la piscina para avanzar en ciertas cosas, pero creo que de ahí a sacar la cuenta que vamos a retornar al origen de los 30 años, creo que nos estamos haciendo un flaco favor, digamos. O sea, mi respuesta instintiva políticamente en este minuto es, yo miraría con mucha más expectativa cómo resolver esta situación de nueva conformación del Parlamento y en particular del Senado, a cómo se resolvió la instalación de la Convención Constitucional. ¿Por qué tenemos que pensar en acuerdos, comillas, de nuevo, entre 4 paredes, macuqueros, que la gente está desconfiada de aquello? Más encima en el Senado, que todo el mundo dice la cocina del Senado, y lo vaya a ir a resolver de nuevo así. ¿Y por qué no mirar lo que hizo la Convención Constitucional y levantáis candidaturas con patrocinio y dais la votación 1, 2, 3, 4 veces hasta que tengáis presidencia miércoles? No sé si me explico. O sea, yo creo que la Convención nos está dando también respuestas, ¿no? De renovación del ejercicio de la política, que creo que también se pueden trasladar al Congreso y al Parlamento de esa manera. Insisto, sin pasarse de rollo de que están todos los dados tirados, está todo hecho, digamos, ¿no? Pero sí creo que un poco sería otra manera de dispararnos a los pies, de buscar una salida por el lado de la derecha y de lo no popular a una nueva conformación de parlamento y de políticas y de fuerzas, digamos, que puedan no garantizar, digamos, las mayorías parlamentarias para cualquiera fuera, a todo esto, cualquiera fuera del gobierno, porque si eventualmente, cosa que yo estoy segura que no va a ocurrir, llegara el candidato innombrable, tampoco él tiene mayoría para hacer nada. Entonces, en estricto rigor, creo que por lo mismo debiéramos recrear ciertas formulaciones que se han dado en la convención que me parecen súper interesantes. Habiendo opiniones distintas en sus minutos determinados, habiendo ganadores y ganadoras y otros que han tenido que perder, no importa, pero creo que ese juego democrático ha sido más transparente que lo que hemos visto
a la hora de colocarse de acuerdo entre los comités de los partidos políticos y de las bancadas en el Parlamento. Y a mí, yo prefiero ir en esta pasada, o sea, siempre, pero en esta pasada con mucha más fuerza, por esa transparencia, por esa posibilidad de colocarse de acuerdo de cara a la gente. Creo que podríamos tener mejores resultados en términos de adhesión a efectivamente no solo decir que queremos hacer las cosas distintas, sino que empezar a hacer las cosas de manera diferente. Eso, y perdón Gonzalo, te pido mil disculpas, y a la Lorena, y a Luis, y a Luna, pero me tengo que retirar, lamentablemente hay una hora indefectible para hacer dormir a mi hijo y tengo que ir a hacerlo dormir, perdón. Disculpen. No, muchas gracias, Claudia. Muchas gracias por toda tu reflexión y también por haber compartido este espacio y tiempo con nosotras y con nosotros. Y bueno, sigamos para adelante, que igual que tú estamos convencidos de que el innombrable no puede ganar. Nos vemos. Lorena. El sujeto no puede ganar. Mira, voy a intentar no repetir lo que se ha dicho, porque cuando uno le toca hablar última siempre es como que queda con poco que abordar. Yo voy a enfocarme en la segunda vuelta y qué hacemos y cómo la enfrentamos. Yo creo que aquí se ha dicho algo que es muy cierto. El poder de los medios, Luis decía, no tenemos esos medios de comunicación. No tenemos porque seguimos siendo gobernados y este país sigue siendo la cuna del modelo económico neoliberal y todo lo que eso implica. Y todo lo que implicó, iniciada la transición, postdictadura, como a mí me gusta más decir, eliminar, exterminar los medios de comunicación alternativos que jugaron ese rol tan importante durante al menos la última década de la dictadura cívico-militar. Entonces, yo veo dos cosas en este balotaje al que nos vamos a enfrentar en pocas semanas más. Uno tiene que ver, que lo miro con mucha esperanza, ese desborde del que hablaban acá. Cuando dicen desborde siempre pienso en Mario Desborde, entonces voy a usar otra palabra. Esa decisión decidida de un número importante, tanto desde la base social como con más figuración pública, como es el caso de Isquia, donde vemos que hay un entendimiento claro de que el sujeto no puede llegar a gobernar por toda la tragedia que significa que nos va a traer. Y ese centro que a veces se ha entendido tan bien con la derecha, incluso muchas y muchos de ellos hoy día están planteándose y señalando eso. Y desde el ámbito popular también hay ese sentimiento y esa sensación. ¿Qué tan masivo? Es lo que yo no sé. Yo creo que claramente hubo errores en la campaña que no permitieron, que permitieron más bien que la derecha obtuviese la primera mayoría, aunque poco que sea la diferencia. Ahora, yo creo que en este análisis, ya quizás allí hubo un error, no entender el gran poder que tiene la derecha y cómo va a defender sus intereses económicos y políticos en toda la envergadura que esto significa y que lo iba a hacer todo. Con su poder, no solo económico, político y social, sino con su poder que lo utiliza sin ningún reparo ético, sin ningún reparo incluso estético, al punto que es capaz de salir hablando y diciéndole que va a hacer eco a la UDI respecto a no terminar con el Ministerio de la Mujer, cuando sabemos que el pensamiento genuino de este sector que representa el sujeto en cuestión no siente un profundo desprecio, una misoginia que es obscena respecto a lo que somos lo que representamos las mujeres, las diversidades, los pueblos originarios y las y los pobres de este país, que somos la inmensa mayoría, Entonces a mí me parece que eso es lo que tenemos que trasladar, particularmente porque no tenemos el poder de los medios de comunicación, porque entre otras cosas no lo tenemos porque no hemos tenido el poder, y quienes lo han tenido no les ha interesado generar espacios para que la inmensa mayoría también tenga acceso a esta otra realidad y a esta otra posición política.
Entonces me parece que es súper importante que iniciada la campaña legal, pero ya, desde ya, hay que preparar ese acercamiento a la población. De ir a decirle por qué es tan importante, si el pueblo es el que vive a diario la tragedia de este modelo económico neoliberal. Si uno va y le dice, mire, este es el programa de este sujeto, y aquí dice esto, aquí dice esto, aquí dice esto, la gente se va a dar cuenta de que no es ni el dulce señor que habla en los medios de comunicación hoy día con una imagen que la verdad es propia de, por eso decía, la falta de ética y estética. Sin pudor ético ni estético en cómo comunican. Lo otro que me parece muy importante es que esta segunda elección, porque es una segunda dentro de la misma, tenemos que hacer una campaña que salte a lo popular, a lo masivo, con más fuerza de la que fue la anterior. Concentrarnos hoy día, todo debe estar dirigido a mostrar la alternativa que representa Gabriel hoy día más allá de la Prodignidad, donde todas y todos nos convocamos a que no gane la extrema derecha, pero también a mostrar, porque lo hay, una propuesta transformadora que traiga mayor justicia social al país. Eso hay que mostrarlo a la inmensa mayoría, porque nos vamos a hacerlo a través de los medios de comunicación, sí a través de estos espacios. Estos espacios también tenemos que multiplicarlos por miles, de modo que no quede nadie que no escuche que podemos cambiar y que aún tenemos al alcance de la mano la posibilidad transformadora de un país más justo. Porque eso es lo que estuvo en la calle con tanta fuerza, en las poblaciones. Quiero decir algo, esta revuelta popular ha traído una vez más mutilados oculares, prisión política, tortura, asesinato, todo lo que significa la violación sistemática de los derechos humanos. Tenemos que salir y decir, señora, señor, vecina, vecino, cuando usted siente que el gobierno de Sebastián Piñera ha sido una tremenda pesadilla, este es peor, porque se ha desmarcado incluso de eso. Y esa claridad que el pueblo la siente y la percibe, hay que materializarla. No solo vamos a ganar desde una imagen pública donde este comando crece, vamos a ganar en la medida, porque eso es lo que tenemos que lograr para construir los próximos 4 años y de allí, ojalá, proyectarlo, es con la inmensa mayoría que se sienta y se empodere de un gobierno que va a traer transformaciones. Porque efectivamente no basta solo con ganarle al sujeto a este fascismo, neofascismo que se nos pretende instalar. Tiene que ganar esta alternativa transformadora para que esas luchas que con tanta fuerza, pero que están desde los años mismos de la dictadura hasta hoy, yo presido una organización que nunca ha dejado de luchar, entre tantas otras. Me parece que tenemos que plantearnos el triunfo de Gabriel Boric como un camino que iniciamos con un apoyo popular, organizado, transformador, que hay que salir a conquistar. Porque más de lo mismo no es ganar para que no gane el sujeto de la derecha y volvemos a las lógicas de gobernanza que durante tantos estos años no tiene que ver solo con que no es correcto, tiene que ver que esas formas de gobernanza lo que han tenido al frente a un pueblo maltratado, humillado, caído en la drogadicción, en la sobreexplotación que se asimila mucho a formas de esclavitud, a la impunidad como forma de resolución del avance democrático. Entonces, creo que hay que jugársela el todo por el todo para que gane Gabriel, para que no gane la derecha, pero que el triunfo de Gabriel sea el inicio de un proceso constructivo de verdad, esas transformaciones para la gente, no es solo para. Eso. Súper, Lorena, súper. Bueno, ya para ir terminando, claro, yo no puedo estar más de acuerdo con lo que acaba de decir Lorena ahora último. Yo cuando fue la elección, por supuesto que tuve unos 25 minutos de depresión, pero después, una vez más, la gente común y corriente nos sorprende y en toda esta activación que estamos viendo de un campo que excede por mucho
Apruebo Dignidad, eh, finalmente me he terminado poniendo optimista porque eh, se ha activado un pueblo, se ha activado una gente que no estaba considerada dentro de la política. Ahora, para mí, y en eso estoy de acuerdo profundamente con Lorena, el desafío de esta oportunidad es la capacidad que tenga Gabriel Boric como, en el fondo, líder del proyecto, pero el proyecto de Aprobación en general de incorporar a esa gente. Porque yo tengo la impresión, y puedo estar profundamente equivocado, pero la gente, una de las cosas que reclama es participación, es protagonismo en las decisiones y en sus vidas, y casi nada de eso hace. Y entonces, todo este campo que se está activando para parar a la ultraderecha chilena tiene que ser acogido y ojalá no caer en la lógica de la elección, ¿cierto?, del 90, que fue, bueno, ahora que sacaron al dictador, váyanse para la casa de nuevo y dejen a nosotras y a nosotros los profesionales con doctorado hacer la política seria, ¿no? Acá, si el pueblo, una vez más, que ya sacó un dictador, logra detener a la ultraderecha, ojalá no se les mande para la casa, sino que se les integre, porque eso es lo que quieren. Para terminar, una última reflexión, compañeras, compañeros, de cómo se ve el panorama para adelante, si quieren hacer una invitación, si quieren hacer campaña, lo que quieran, pues unos 2 o 3 minutitos para dar su último mensaje, Luna. Bien, bueno, último minuto mensaje. Bueno, yo creo que en realidad todavía tenemos, coincido mucho con lo que decía Lorena, o sea, hay un espacio de disputa, tenemos que traducir materialmente, concretamente, qué significa continuar con el neoliberalismo y más encima la profundización que está dentro del programa de CAS. Creo que eso también ellos lo van a tratar de morigerar, ¿no es cierto? Van a tratar digamos, vincularse hacia el centro y eso, por ejemplo, en los temas de mujeres ya hay hoy día una propuesta de la UDI, un programa hacia la mujer para tratar de bajar la intensidad de todos los antiderechos que justamente han salido en los últimos días con mayor como fortaleza, señalando los del Partido Republicano. Entonces creo que hay un lugar donde nosotros vamos a tener que disputar nuevamente en términos políticos programáticos, decir que ellos van a bajar algunos cambios, pero sin embargo eso va a seguir una profundización de la pobreza, del neoliberalismo y de la forma en que, digamos, han históricamente excluido, ¿no es cierto?, lo que nosotros necesitamos, nuestros propios derechos. Y por otra parte, me parece que es fundamental también ampliarnos a esa pluralidad de voces, como veíamos, a distintos mecanismos y formas de organización que desde los espacios centrales de proximidad, desde el comando, también se faciliten los materiales para que exista distintas lecturas y formas de entender el desafío político. Y yo creo que ahora más allá de el término, ¿no es cierto?, si es fascismo o contra los fascismos, creo que lo que hoy día todas exigimos y lo que se entiende justamente el derecho a una vida digna. Y en esa clave me parece la forma en que nosotros tenemos que traducirlo en relación a las distintas experiencias y necesidades que se viven bajo esa consigna, ¿no es cierto? Desde lo popular, desde el campo, ¿no es cierto? Desde la ciudad, desde los distintos territorios, el derecho y la exigencia hacia una vida digna sigue siendo un momento donde nos convocamos como izquierda, pero también como un proceso de transformación social. Entonces, ahí me cierro y me voy a disculpar porque me tengo que retirar también por temas de cuidado, así que los voy a seguir escuchando, pero con la camerita apagada. Muchas gracias por la invitación y un abrazo a todas y a todos. Muchas gracias. No sé, Luis o Lorena. Yo ahora Yo he sigo. terminado todas las veces. Dale, Lorena, Dale, Luis, ya, bueno. No, mira, yo lo que quisiera señalar es que me parece muy importante que de manera colectiva, como pueblo, ese pueblo que salió el 18 de octubre, mayoritariamente a decir no más a tanta injusticia social, entendamos que esta sensación de triunfo que tiene la derecha es para desmoralizarnos, para aniquilarnos y para que no concurramos a votar. Yo creo que hoy el llamado es que vayamos a votar. Tenemos, yo insisto, la posibilidad de la transformación al alcance de la mano. No nos asustemos del poder de la derecha
que nos engaña, que nos obnubila y que aparece tan triunfadora y que todos los días en los matinales lo vemos y lo vemos en todos los espacios. No, hemos construido, miren, logramos instalar una convención constitucional producto de la movilización y determinación del pueblo. Podemos hacerlo. Ellos son minorías, siempre han sido minorías, solo que con su poder han gobernado y nos han aplastado cuantas veces quieren. Hoy tenemos los cambios a la vista. Y a quienes tenemos más claridad de que tenemos que salir a conquistar el voto, hay que hacerlo hoy. Hoy hay que salir a parar al fascismo en Chile. Eso es. Hoy es la vida o el fascismo. Hoy es la felicidad de la persona o esa noche oscura que nos va a volver a caer y que significó antes 17 años. Hoy es la dignidad que sea una costumbre o es seguir siendo explotados, maltratados, marginados y despreciados por aquellos mismos que hoy día se quieren vestir una vez más con el ropaje de demócratas, pero que en la práctica no tienen ni entienden ni les interesa compartir un país en el cual todas y todos tenemos cabida bajo el concepto de la justicia social. Yo creo que vamos a detener a la derecha, tengo la certeza que vamos a ganar, pero ese triunfo no está dado por decreto, está dado en la medida que nos organicemos y salgamos. Esta es una nueva forma de lucha, este es un nuevo 18 de octubre, yo no tengo duda de eso, es un nuevo 18 de octubre y vamos a ganar. Y lo voy a decir, venceremos y será hermoso. Muchas gracias, Gonzalo. Muchas gracias, Lorena, muchas gracias. Luis. Nada, yo quiero insistir en que yo igual tengo esperanza, me quedo con lo que dice Lorena, hemos tenido suerte en que una vez más el pueblo no nos abandona y vuelve a salir a la pelea. Yo tengo esperanza también de que podemos ganar, de que podemos darlo vuelta, pero creo que requiere que asumamos, que salgamos de la trampa de que la salida está por el centro o está por la izquierda, cuando en realidad cuando hay que volver a mirar la lucha de clase en Chile, creo. No tenemos por qué hablar con ese lenguaje, pero por lo menos nosotros mismos tenemos que explicarnos que el voto que nos falta, el voto que puede confiar en lo que nosotros queremos hacer, el voto que se va a ver beneficiado por el programa de Aprodignidad, es el voto popular. Ahí es donde está el voto que nos falta, en las clases populares, donde está el voto que no confió totalmente y que yo creo que tampoco tenía la obligación de confiar en nosotros en la primera vuelta, pero que hoy día sabe y yo creo que tiene la inteligencia suficiente para saber lo que está enfrentando y qué es lo que tiene que defender. Y nosotros creo que la tarea de las organizaciones políticas, de los comandos en general de Aprodignidad, hoy día es acompañar ese desborde, aunque suene raro y aunque no recuerde a desborde, pero acompañar ese desborde popular que está ocurriendo en los comandos, no tratar de asfixiarlo, no tratar de centralizarlo, sino dejar que corra, porque creo que, como decía Lorena recién, creo que en esas formas que ya nos dieron alegría, que ya echaron abajo la Constitución de Pinochet después del 18 de octubre, creo que son las únicas formas de victoria que conocen. Permitir la autonomía de la base en la movilización, dejar que eso sea lo que corra y salir a pelear el alma de la clase trabajadora más allá de cualquier idea de centro de izquierda, si votó por París, si votó por Proboste o no votó, o odia a Aprodignidad por la izquierda. Es ahí donde tenemos que ir a buscar ese voto, esas clases trabajadoras, porque además son las únicas que pueden garantizarnos defender después ese proyecto. No nos sirve de nada que hoy día nos arropemos con los votos de los ricos, porque después esos mismos ricos no nos van a acompañar en el programa que queremos implementar. Y por lo tanto creo que para allá tenemos que mirar, en la forma de mirar hoy día la segunda vuelta tiene que ver más con una idea de abajo arriba, de pueblo y élite, más que con cualquier idea de izquierda y derecha. Ahí me quedo y vamos que se puede y yo creo que vamos a ganar. Eso. Muchas gracias, Luis, muchas gracias, Luna, muchas gracias, Lorena, también a Gonzalo, que estuvo lo que pudo estar porque está loco con el tema de la campaña, y por supuesto a Claudia, que nos aportó con sus reflexiones muy interesantes. A mí, como persona que sale aquí en la cámara en nombre de este programa que se llama Saltar el Torniquete, solo me queda agradecerles a ustedes por haber estado acá, agradecer a las personas que están mirando y que consideran que reflexionar, conversar es importante.
y también agradecerle a todo ese campo, a las trabajadoras y trabajadores del cobre, a las compañeras feministas, también a Jorge Charp y a la gente de ese campo que fue muy crítico en algún momento y que ahora se puso, y obviamente no va a poner a hacer una lista, pero agradecer a todo ese pueblo que se está activando para detener a la ultraderecha, porque como habíamos dicho al principio, esto no se trata de cambiar un presidente, es algo mucho más profundo que eso, y yo creo, igual que ustedes, que el pueblo va a dar otros golpes sobre la mesa, como esos 4 millones que salieron a las calles, pero además estoy seguro que mientras más gente vaya a votar, es más probable que Gabriel sea presidente, porque aunque lo han tratado de disfrazar de todas las maneras posibles y con todos sus medios de comunicación, sus diarios, su prensa, Kast es el candidato de los ricos y eso no es indesmentible. Muchas gracias Luna, muchas gracias Lorena, muchas gracias Luis, les abrazo y sigamos dando la pelea porque está duro y es un tema muy importante. Gracias a todas y a todos, nos vemos la próxima semana. Chao. Chau, chau. De las esferas que desploma la quimera. Carnaval.